Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las nefropatías túbulo-intersticiales. Las nefropatías túbulo-intersticiales son un grupo de entidades disímiles entre sí que comprometen el intersticio renal y los túbulos del nefrón. Pueden ser inflamatorias y su prototipo, su entidad más característica es la nefritis intersticial aguda. Tenemos la necrosis tubular aguda, que como todos sabemos es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda. Puede haber alteraciones de la función tubular, sabemos que los túbulos renales tienen distintas funciones, sobre todo en el mantenimiento del medio interno, sin que tengan una lesión morfológica evidente. Y puede haber además disfunciones tubulares tóxicas y o farmacológicas con o sin, además, inflamación del intersticio. Las nefropatías túbulo-intersticiales son una causa relativamente común de enfermedad renal, tanto aguda como crónica. La causa más común son los fármacos de muy distinta índole y otras drogas. Sin embargo, existen otras causas como enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas, infecciones y metabólicas. Una nefritis intersticial aguda puede evolucionar a formas crónicas con deterioro funcional progresivo. Las manifestaciones clínicas y de laboratorio pueden sugerir nefritis intersticial, pero el diagnóstico confirmatorio es con la biopsia renal, que en la mayoría de los casos no es necesaria o no puede realizarse. Es importante hacer notar que la prevalencia de nefritis túbulo-intersticial certificada en biopsias renales es baja, entre el 0,5 y 2,5% de todas las biopsias renales. Sin embargo, cuando se toman pacientes a los que se le hace biopsia renal por una injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda, la nefritis túbulo-intersticial representa la segunda causa de insuficiencia renal aguda intrínseca después de la necrosis tubular aguda. Esto nos sugiere que probablemente la verdadera incidencia de la nefritis túbulo-intersticial está subregistrada o subdiagnosticada. Estas nefropatías túbulo-intersticiales pueden ser primarias, sean entidades que afectan primariamente el túbulo intersticio renal, o secundarias, donde el compromiso del intersticio es secundario y posterior a afección glomerular y o vascular de distinta índole. A su vez, pueden ser agudas o crónicas, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista histopatológico. Dentro de este grupo de enfermedades, las que son inflamatorias, o sea, la nefritis intersticial, es muy importante considerarla porque fíjense, es causa de alrededor del 15 a 20% de los casos de insuficiencia renal aguda, es causa del 20 a 30% de los casos de insuficiencia renal crónica avanzada, y además, en cualquier enfermedad renal crónica que va hacia la insuficiencia renal terminal, el compromiso, aunque sea secundario, del túbulo intersticio con atrofia, fibrosis progresiva, marca el pronóstico y la llegada a la necesidad de diálisis o trasplante. Y además, la mitad de los casos de las nefropatías inflamatorias túbulo-intersticiales están relacionadas a drogas o a tóxicos ambientales, por ende son prevenibles. Desde el punto de vista histopatológico, la nefritis intersticial aguda se caracteriza por tener edema, infiltrado inflamatorio, que aún en las fases agudas es a predominio mononuclear, aunque pueda también haber polinonucleares y en ocasiones eosinófilos, y áreas de necrosis tubular que en general son parcheadas, escasas, no tan difusas como la necrosis tubular aguda. En la fase crónica de la nefritis intersticial crónica predomina la fibrosis, el infiltrado se hace menos abigarrado y sigue siendo mononuclear, y hay una marcada atrofia tubular. En esta foto vemos dos cortes histopatológicos de dos nefritis intersticiales agudas. Fíjense que a la izquierda tiene un infiltrado inflamatorio leucocitario rico en eosinófilos. Esto se ve particularmente cuando la nefritis intersticial está desencadenada por un fármaco. Y a la derecha vemos una nefritis intersticial aguda, pero con un infiltrado de tipo granulomatoso. Esto se puede ver en general con enfermedades sistémicas de tipo granulomatosas que pueden afectar el riñón. La contrapartida de los hallazgos histopatológicos de la nefritis intersticial es lo que se observa en el sedimento de orina. En esta fotografía podemos ver, es
extendido de un sedimento de orina, donde se ve un cilindro en el medio, alargado, lleno de leucocitos. Estos son los cilindros leucocitarios. Los cilindros leucocitarios se observan con frecuencia en la nefritis intersticial aguda. A veces pueden tener eosinófilos, pero se requieren técnicas especiales para demostrar que hay eosinófilos en la orina. Y se pueden ver también en las infecciones urinarias cuando afectan el parénquima renal. O sea, una pielonefritis aguda puede tener cilindros leucocitarios, pero una nefritis intersticial aguda no infecciosa también los tiene, y la observación de los mismos es un valioso elemento de diagnóstico. Estos cilindros leucocitarios son distintos a los cilindros oscuros, como se muestra en esta fotografía, que son característicos de la necrosis tubular aguda. Y también, por supuesto, son diferentes a los cilindros hemáticos o eritrocitarios, como se ve en esta fotografía, que son característicos de las enfermedades glomerulares. Como hemos mencionado antes, es muy importante tener en cuenta que el compromiso túbulo-intersticial secundario en enfermedades renales glomerulares o vasculares es de importancia pronóstica en la evolución de las nefropatías crónicas, cualquiera sea su causa, hacia la insuficiencia renal crónica. Y esta evolución hacia la insuficiencia renal crónica y su eventual progresión al riñón terminal se basa o es causada patogénicamente por tres tipos de mecanismos: mecanismos de citotoxicidad, mecanismos de fibrogénesis y mecanismos de antiangiogénesis. Algunos expertos, como muestra esta fotografía, le dan un rol muy importante al macrófago en el intersticio renal como el elemento disparador o regulador de estos tres mecanismos de daño tisular. Otro mecanismo patogénico de importancia de progresión de las enfermedades renales a la cronicidad y hacia el riñón terminal lo tiene la angiotensina 2, provocando aumento de la hipoxia e injuria renal con sus acciones a distintos niveles del nefrón, y provocando, como se ve en estas fotografías, disminución, vasoconstricción y disminución de los plexos peritubulares con la consiguiente isquemia. Las causas de nefropatía tubulointersticial son múltiples. Podemos tener causas tóxicas, estas tenemos que recordarlas porque en muchos casos son fármacos que nosotros indicamos y que pueden provocar iatrogénicamente compromiso tubulointersticial, como los analgésicos, muchos antibióticos, sobre todo los beta-lactámicos, sustancias de contraste para estudios, contraste iodado, algunos otros fármacos, metales pesados como el plomo y otros. Las causas metabólicas como la hiperuricemia, la hipercalcemia, la hipocalemia, enfermedades neoplásicas, leucemias y linfomas, el mieloma múltiple, las enfermedades inmunológicas como la nefritis por hipersensibilidad, muchas veces desencadenada por un fármaco, como hemos mencionado, enfermedades del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, rechazo de trasplante, amiloidosis, enfermedad por IgG4. Las causas vasculares, la nefroesclerosis, el ateroembolismo, la necrosis tubular aguda. Infecciones como la pielonefritis aguda y la nefritis intersticial crónica. Hereditarias como la poliquistosis renal, la enfermedad medular quística, el síndrome de Alport. Y algunas misceláneas como la uropatía obstructiva, el reflujo vesicoureteral y nefropatías por radiación. Fíjense en este cuadro que también nos muestra la mayoría de las causas de nefropatía tubulointersticial. Fíjense que son múltiples, divididas por supuesto primero en medicaciones y otras toxinas, infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas y enfermedades metabólicas. Hemos mencionado que las causas autoinmunes o reumáticas sistémicas son una de las causas más frecuentes después de las drogas de nefritis tubulointersticial. Fíjense en este cuadro tomado de una publicación del año 2018, donde podemos observar las principales características de alguna de estas entidades sistémicas que causan nefropatía tubulointersticial, cuáles son sus hallazgos clínicos más frecuentes, sus hallazgos histopatológicos y el tratamiento propuesto, tema
el de la terapéutica, al cual nos referiremos más adelante. En los últimos años, y probablemente lo seguiremos viendo con más frecuencia, han comenzado a aparecer algunos efectos colaterales del tratamiento inmunológico del cáncer, con distintas drogas como vemos en este cuadro. Uno de estos efectos colaterales de tipo inmunológico son justamente las nefropatías tubulointersticiales, que pueden verse con cualquiera de estos medicamentos. En los pocos estudios donde se han biopsiado estos pacientes, se ve que justamente el hallazgo histológico más común es la nefritis tubulointersticial, a veces con formación de granulomas y también en ocasiones con microangiopatía trombótica. De manera tal que es importante recordar que aquellos pacientes que reciben estas drogas, que cada vez son más, podemos tener en cuenta que si tienen compromiso renal puede ser debido a ellas. En cuanto a la función tubular en alguna de estas entidades, las manifestaciones que van a dar lugar van a depender en buena medida de cuál sea el sector del nefrón afectado. Fíjense, en los sectores, si el sector proximal, el túbulo contorneado proximal es el más afectado, va a dar lugar a manifestaciones como natriuresis, pérdida de bicarbonato y acidemia, pérdida de urato e hipoglucemia, glucosuria renal, fosfaturia y a veces, cuando se combina todo esto con la excreción de aminoácidos, el síndrome de Fanconi, que en el adulto, cuando se produce un síndrome de Fanconi, habitualmente está en relación con una discrasia de células plasmáticas. Fíjense que si el compromiso es más a nivel distal, el tubo contorneado distal, se puede producir también acidosis, pero en este caso por disminución de la secreción de hidrogeniones, no por pérdida de bicarbonato, y hipercalemia por disminución de la excreción de potasio. También se produce disminución de la reabsorción de sodio y se produce natriuresis. Finalmente, cuando está comprometido el tubo colector, puede haber falta de respuesta o menor respuesta a la acción de la ADH o vasopresina a ese nivel y dar lugar a los casos de diabetes insípida nefrogénica. El sector del nefrón involucrado puede ser diferente según sea el fármaco, la sustancia o la enfermedad que comprometa los túbulos renales. Esto es lo que muestra este gráfico, donde se resalta que determinadas noxas afectan con predilección ciertos sectores del nefrón y no otros. Entonces, desde el punto de vista de las formas de presentación de estas nefropatías tubulointersticiales puede ser variada. Pueden ser causa, como mencionamos, de insuficiencia renal aguda, pueden ser la causa de insuficiencia renal crónica, se pueden presentar como cuadros de poliuria y polidipsia, pueden dar lugar a la diabetes insípida nefrogénica, se pueden presentar como acidosis metabólica de tipo hiperclorémica con ion gap normal, pueden dar trastornos de la concentración plasmática del potasio, ya sea en forma de hipocalemia o de hipercalemia, puede presentar síndrome de Fanconi, se puede presentar el clásico síndrome de nefritis por hipersensibilidad, generalmente esto es por un fármaco, pueden dar lugar a hipertensión arterial y en general estos pacientes no tienen proteinuria marcada, no son causa de síndrome nefrótico y por ende no suelen cursar con edemas o estos son de poca cuantía y no llegan a tener los edemas característicos del síndrome nefrótico, o sea, del compromiso glomerular. En este cuadro, tomado de una publicación reciente, vemos los hallazgos clínicos y de laboratorio más frecuentes en la presentación de la nefritis intersticial aguda. En el 90% de los casos de estas dos series de donde se obtuvo este cuadro, fueron provocados por drogas, por fármacos, y muchos de los pacientes, fíjense, el 40% en este caso, requirieron diálisis. Seguidamente vamos a analizar un caso clínico. Se trata de un paciente de 55 años de edad que es tratado con cefazolina, dosis de 6 gramos por día desde hace 10 días por una artritis séptica de rodilla izquierda que fue posterior a una cirugía artroscópica de reparación del ligamento cruzado. Recibió además gentamicina durante 3 días y antiinflamatorios no esteroides, diclofenac 100 miligramos por día. Como antecedentes tenía hipertensión arterial tratada solo con dieta. Al ingreso tenía creatinina y urea normales y no se disponía de un sedimento de orina.
Al 10º día la creatinina subió a 1.6 y 48 horas después a 2.2 miligramos. El sodio urinario era de 60 miliequivalentes por litro y la fracción excretada de sodio de 2. No se detectaron cambios en el volumen urinario y permaneció afebril. El sedimento de orina, evaluado por un nefrólogo, mostró una proteinuria de 2 cruces, 30 leucocitos por campo, 13 hematíes por campo y cilindros granulosos y leucocitarios. En este caso, ¿cuáles son los diagnósticos presuntivos? Bueno, el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, estaba recibiendo diversos fármacos por una infección y básicamente tenemos que diferenciar si tiene una necrosis tubular aguda o tiene una nefritis intersticial aguda. La presencia de un sedimento de orina con leucocituria habla fuertemente a favor de que pueda tener una nefritis intersticial más que una necrosis tubular aguda. Tampoco en el sedimento se observaron los cilindros oscuros característicos de la necrosis tubular. La nefritis intersticial aguda, en su presentación, tiene manifestaciones clínicas, algunas más frecuentes que otras. Algunos pacientes pueden tener fiebre y erupción cutánea y eosinofilia. Cuando tienen estas tres situaciones, el diagnóstico, y hay un fármaco como antecedente, el diagnóstico, decía, es relativamente sencillo. Lamentablemente, esta tríada la tienen solo el 10% de los pacientes. Es muy importante, como dijimos, el examen del sedimento de orina. Encontrar leucocituria, cilindros leucocitarios, hablan a favor de esta entidad. Más aún si llegamos a demostrar eosinófilos en la orina. Definida la eosinofilinuria como más del 1% de los glóbulos blancos de la orina. Esto tiene una sensibilidad y una especificidad altas. El problema es que no es fácil emplear técnicas de coloración en la orina, no están disponibles siempre para demostrar los eosinófilos. La proteinuria de estas entidades puede aparecer, pero suele ser menor de 1 gramo. El filtrado glomerular puede estar disminuido y tener una insuficiencia renal aguda que necesite diálisis. Y la excreción fraccional de sodio, al igual que en otras causas de insuficiencia renal parenquimatosa, es mayor a 1. Los estudios de imágenes no son demasiado importantes o útiles en el diagnóstico de nefritis intersticial. Nos puede mostrar edema renal, por ejemplo, en una ecografía con algún agrandamiento de los riñones, pero es muy inespecífico. El centellograma con galio, acá estamos viendo una imagen, puede ser claramente positivo, captando en ambos riñones como inflamación aguda, siempre bilateral, y podría ser útil en algunos casos de dudoso diagnóstico en los cuales no se puede efectuar biopsia renal. No es muy utilizado en la práctica en nuestro medio. De las etiologías que hemos mencionado ya previamente, fíjense, en una serie de 128 pacientes, las drogas causan la mayor cantidad de casos, 70%, y de ellas los antibióticos es 1/3 de los casos. Las infecciones 15%, idiopáticas menos del 10% y una miscelánea de enfermedades sistémicas como la sarcoidosis y la combinación de nefritis intersticial con uveitis. Fíjense la lista de drogas más frecuentes. Yo creo que hay que recordar dos principalmente, los antibióticos beta-lactámicos y los antiinflamatorios no esteroides. Hay infecciones que pueden dar nefritis intersticial, sobre todo virales, como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, menos frecuentemente bacterianas, y enfermedades autoinmunes, de las cuales quizá la que más frecuentemente provoca nefritis intersticial es el síndrome de Sjögren. Cuando uno efectúa el diagnóstico de nefritis intersticial aguda en un paciente con insuficiencia renal aguda, se recomienda el uso de corticoides para su tratamiento, que pueden ser dados por vía oral o en forma de pulsos endovenosos, y el tiempo que se recomienda de tratamiento es de alrededor de 1 mes. Vamos a analizar ahora otro caso clínico. A un varón de 65 años de edad que tiene antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión y tabaquismo, se le efectuó una cinecoronariografía y una arteriografía de miembros inferiores. Tenía una creatinina 15 días antes de 1.6 miligramos y a las 48 horas del procedimiento diagnóstico una creatinina plasmática de 3 miligramos. Este es un caso típico y bastante frecuente de nefropatía por contraste, secundaria a la utilización de contrastes iodados por vía endovenosa.
Esta nefropatía por contraste se define como un aumento de 0,5 miligramos o del 25% de la creatinina sérica con respecto a la determinación basal. Representa la tercera causa de insuficiencia renal aguda intrahospitalaria y la función renal previa a la administración de contraste es el principal factor determinante de esta nefropatía. Los factores predisponentes, además de la función renal previa, son múltiples. Cualquier nefropatía entonces con disminución del filtrado glomerular, la diabetes, la hipertensión arterial, los pacientes añosos de más de 75 años, los pacientes con depresión de volumen, los pacientes con insuficiencia cardíaca, con cirrosis hepática, el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroides, el síndrome nefrótico, la anemia, la administración intraarterial de contraste es más riesgosa para nefropatía que la administración intravenosa, y el tipo y volumen del contraste utilizado puede tener mayor o menor. Desde el punto de vista de su patogenia, la nefropatía por contraste involucra dos tipos de mecanismos. Uno de ellos, que probablemente sea el principal, es provocador de isquemia renal secundaria a una vasoconstricción intrarrenal sostenida en horas. Para esta vasoconstricción juegan un rol importante la liberación de endotelina y de una disregulación de las prostaglandinas, además de liberación de adenosina desde la mácula densa. A este mecanismo de vasoconstricción e isquemia se suma mecanismos de daño inflamatorio y sobre todo oxidativo a nivel renal, lo cual termina en una injuria renal aguda. En este dibujo, tomado de una publicación muy reciente del New England Journal, vemos que los mecanismos de toxicidad de las sustancias de contraste sobre el riñón son dobles. Por un lado, como dijimos, la vasoconstricción sostenida a nivel arteriolar fundamentalmente, y por otro lado los efectos tóxicos sobre el sistema tubular, entre ellos provocados por el aumento de la viscosidad del fluido tubular. Ambos dos mecanismos provocan entonces la injuria tubular con apoptosis, necrosis y obstrucción de los túbulos, lo cual lleva a la insuficiencia renal. La nefropatía por contraste puede llegar a ser prevenida cuando hay que utilizar contraste intravascular en pacientes de riesgo. Una de las formas es usar contraste con menor incidencia de esta entidad, o sea, contrastes de baja osmolaridad. Usar la menor cantidad de contraste posible, hidratar en forma abundante al paciente. Para esto se puede utilizar solución fisiológica o bicarbonato de sodio. Suele utilizarse la N-acetilcisteína para reducir estos mecanismos de daño oxidativo de los que hablábamos. Está discutida su utilidad, solemos indicarla, pero en realidad son contradictorios los trabajos acerca de su efectividad en la prevención. Algunos pacientes con mucho riesgo pueden ser sometidos a hemodiálisis posterior al procedimiento, pero esto es solo en pacientes muy seleccionados, lo mismo que la hemofiltración posterior a la administración del contraste. Con respecto a la hidratación, puede ser por vía oral o parenteral. Y como dijimos, puede emplearse solución fisiológica o solución de bicarbonato de sodio. Hay trabajos que han comparado estas dos soluciones y algunos han mostrado diferencias a favor del bicarbonato y la mayoría no han encontrado diferencias significativas. Habitualmente usamos solución fisiológica, en general 2 ml por kilogramo 2 horas antes y 1 ml por kilo durante las 6 horas posteriores al procedimiento. Por supuesto que hay pacientes, sobre todo si tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial, que puede estar limitado la cantidad de sodio que podemos administrar. En las últimas revisiones de los últimos 2 o 3 años, el uso de N-acetilcisteína, como comentábamos recién, que era controvertido, prácticamente se ha dejado de utilizar por la falta de evidencia de su utilidad en la prevención de la nefropatía por contraste. Y con respecto a la hidratación, si bien puede utilizarse el bicarbonato de sodio, como hemos mencionado, en general todos los autores, y es lo que nosotros hacemos, preferimos utilizar solución fisiológica.
En esta diapositiva reproducimos un cuadro del New England Journal of Medicine del año 2006, donde se resumen las estrategias en cuanto al tipo de contraste, las soluciones a administrar y el uso de N-acetilcisteína y sus respectivas utilidades para la prevención de la nefropatía por contraste. Recordamos entonces que la nefropatía por contraste es iatrogénica y que puede y debe ser prevenida o tratar de ser prevenida. Pasamos a analizar otro caso clínico. Una mujer de 32 años de edad con diagnóstico de linfoma linfoblástico de mediastino comienza tratamiento con quimioterapia. Choto. El laboratorio pretratamiento evidenció urea y creatinina normales, tiene una calcemia normal, el LH de 600 miliunidades y una uricemia de 9 miligramos. A las 72 horas de recibida la medicación, desarrolla insuficiencia renal aguda no oligoanúrica con una calcemia de 6 miligramos, o sea, hipocalcemia, una hiperuricemia de 13 miligramos y una láctico deshidrogenasa de 2000 miliunidades. ¿Cuál es la interpretación de este cuadro? Esta paciente desarrolló lo que se conoce como un síndrome de lisis tumoral. Tenía una enfermedad maligna de rápida proliferación, como es un linfoma linfoblástico, y desarrolló una insuficiencia renal aguda con hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y aumento de láctico deshidrogenasa. Este síndrome de lisis tumoral, como su nombre lo indica, se debe a la lisis y liberación de sustancias diversas por las células neoplásicas cuando son destruidas generalmente posteriores al tratamiento, a veces en forma espontánea en tumores de alto turnover. Estas liberaciones de sustancias son citoquinas, potasio, fosfato y ácidos nucleicos, de los cuales deriva finalmente el ácido úrico, que probablemente sea el principal factor provocador de la insuficiencia renal aguda que estos pacientes padecen. Existen criterios de definición del síndrome de lisis tumoral. Los más conocidos son los de criterios de Cairo-Bishop, que fíjense, toman en cuenta la elevación del ácido úrico, del potasio, del fósforo, la disminución del calcio y el aumento de la creatinina, además de la posibilidad de tener arritmias o muerte súbita y la posibilidad de tener convulsiones. El síndrome de lisis tumoral también puede clasificarse según su grado de severidad y van desde pacientes que están asintomáticos y sin manifestaciones de laboratorio, solo con elevación de la creatinina, hasta los grados más severos que pueden llegar hasta la muerte del paciente. La posibilidad de desarrollar un síndrome de lisis tumoral depende de la presencia o no de determinados factores de riesgo. Y los factores de riesgo los podemos dividir en los que están vinculados al paciente. Fíjense, los pacientes de edad avanzada tienen mucho más riesgo que los jóvenes, los pacientes deshidratados, los que tienen daño renal previo, los que tienen infiltración renal. Factores relacionados con la patología. En general esto lo vemos con tumores hematológicos como leucemias o linfomas agresivos. Es mucho menos frecuente el síndrome de lisis tumoral en patologías oncológicas de tumores sólidos. Vinculados a alteraciones de laboratorio previas, los que tienen leucocitosis, los que tienen la LH elevada previamente, los que tienen creatinina elevada previamente y los que tienen hiperuricemia marcada, aumentan mucho el riesgo. Y también vinculados al tratamiento. Hay algunos quimioterápicos que tienen más riesgo de síndrome de lisis que otros, como por ejemplo el ARA-C, el cisplatino y los corticoides, que por sí solos a veces pueden desencadenar el uso de corticoides, sobre todo en linfomas, un síndrome de lisis tumoral. En cuanto al tipo de tumor, fíjense en este cuadro, hay algunos tumores de riesgo alto de síndrome de lisis tumoral, como los linfomas más agresivos, como el linfoma de Burkitt, por ejemplo. Hay tumores de riesgo intermedio y tumores de riesgo bajo. Como dijimos antes, fíjense que los tumores sólidos en general son de riesgo bajo para desarrollar un síndrome de lisis tumoral. El principal mecanismo de la insuficiencia renal aguda en el síndrome de lisis tumoral es una nefropatía aguda por uratos, secundarios a la aguda hiperuricemia que provoca obstrucción tubular.
Recordamos que hay otras formas de nefropatía por ácido úrico, no tan agudas, que es la litiasis, por cálculos de ácido úrico, y la nefropatía crónica por urato, cuando hay depósitos de uratos en el intersticio renal. Es otra entidad que causa nefropatía tubulointersticial, pero no aguda como la obstrucción tubular del síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral puede ser prevenido y básicamente lo que más podemos utilizar es una hidratación abundante por vía endovenosa en general cuando el paciente va a recibir su quimioterapia, la utilización de alopurinol en dosis de en general 600 miligramos por día para disminuir la uricemia y evitar la hiperuricemia posterior al tratamiento, y está muy discutida y habitualmente en la mayoría de los trabajos se ha considerado que no es de utilidad la alcalinización de la orina para prevenir este síndrome. Además del alopurinol, existe otro recurso terapéutico que es la utilización de una droga que se llama rasburicasa, que es una sustancia sintética que transforma el ácido úrico en alantoína, o sea que puede reducir rápidamente la uricemia, porque no es un inhibidor de la síntesis como el alopurinol, sino que degrada el ácido úrico y la transforma en alantoína, que es soluble. El uso de rasburicasa en la profilaxis y en el tratamiento del síndrome de lisis tumoral es sumamente efectivo, pero tiene el problema que es una droga muy costosa y en general no disponible en nuestro medio justamente por su alto costo. Se puede utilizar la rasburicasa durante varios días y por vía venosa, o se puede utilizar en una única dosis en la prevención y en el tratamiento y eventualmente repetirla si llega a ser necesario. Como consigné, la rasburicasa sería más efectiva que el alopurinol, pero su alto costo impide su uso en la mayoría de los casos. En esta clase entonces hemos tratado el tema de nefropatías tubulointersticiales. En particular hemos analizado la nefritis intersticial aguda, la nefropatía por contraste y la nefropatía aguda por ácido úrico en el contexto del síndrome de lisis tumoral.